gente que está de rodillas en las madrugadas para que sus padres no caigan, esos no tienen cara. Ellos no tienen cara de ministro, ellos no tienen cara de pastores. David era guerrero en el alma, no en lo físico. David no tenía cara de guerrero por ningún lado, pero el alma y el espíritu de David era más guerrero que todos sus hermanos. Y David, cuando estaba detrás de la casa del padre, dice la Biblia que con sus manos él mataba osos y leones. Pregúntenle a los hermanos de David cuántos osos y cuántos leones él mató. Pregúntenle a los hermanos de David, pregúntenle a Saúl cuántos osos y leones ellos tienen en su lista. Dile al que está a tu lado, no te confundas. Que el que yo no tenga cara de nada no significa que yo no lleve las marcas en mi cuerpo. Dile al que está a tu lado, no significa que en el cielo yo no tengo ganchito. Hay gente que tiene ganchito en la tierra, pero X en el cielo. Hay gente que tiene X abajo, pero tiene ganchito. Le estoy diciendo a alguien, tranquilo, no te apresures. No te apresures a tener un título, no te apresures a tener un nombre, no te apresures a tener un llamado. Dice por ahí que cuando es para ti ni aunque te pongas, y cuando es para ti ni aunque te quite. Dicen por ahí que cuando alguien es llamado. Dicen por ahí que muchos son llamados y poquitos son los escogidos. Dicen por ahí que cuando a Dios se le mete algo con alguien, dicen por ahí. Ahora, si usted lo ha vivido, ya usted sabe que eso no dicen por ahí, que es verdad. Vamos al libro de los Hechos, rapidito. Hechos, si todos no sabemos esta historia, estoy nerviosa. Y si usted me pregunta el nerviosismo, pregúnteme por qué. Porque tengo a mi mentor allá arriba y estoy temblando. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 9, y todos no sabemos esta historia, y es la conversión de Pablo, de Saulo, como usted lo quiera llamar. Leemos, dice: Saulo, respirando amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Vamos al 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Voy a volver a repetir ese verso. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios añada bendición a tu palabra. Ya usted se sabe la historia de Saulo o de Pablo, como usted lo quiera llamar. Y este tipo era un asesino. Él no tenía problema con matar a los que seguían a Jesús, porque supuestamente él decía que él tenía la verdad absoluta. ¿Usted conoce a gente así? Que él tenía la verdad absoluta y que los que estaban adorando, alabando, levantando las manos, yendo a la casa de pan, predicando, viniendo a la vigilia hoy de las Déboras, yendo a Arte, yendo al congreso de jóvenes, para él, ellos no eran dignos de seguir a Jesús o ser llamados lo que supuestamente él quería que fuese llamado. Y dice la Biblia que de repente, él va por el camino, pero él manda hacer un edicto que por el camino, cuando él encontrase a un hombre o a una mujer, se lo iba a llevar preso. Pero en ese mismo camino, él no sabía que él no iba a encontrar a una mujer y a un hombre, sino que él iba a encontrar a Jesús de Nazaret. Él tenía un propósito, pero Dios tenía otro. Y es ahí donde yo llamo propósito contra propósito. El propósito de Saulo no era el mismo que el propósito de Dios, pero sí estaban en el mismo camino. El propósito de Saulo era matar, era acusar, era perseguir. Y el propósito de Dios era que lo persiguieran a él, era que lo acusaran a él, era que lo metieran preso. Usted como que no está aquí. La Biblia dice que cuando Dios empieza a usar, o Dios dice, yo necesito a Saulo y a Bernabé para que vayan a los viajes. Saulo estaba viajando para él matar, pero en sus viajes a él lo querían matar. Saulo estaba en el camino porque él iba a encarcelar a los cristianos, pero cuando él va a los viajes a él es que lo encarcelan. El propósito de Saulo, propósito contra propósito. Y yo escribí aquí rapidito: el propósito del hombre viene acompañado de deseos, y de deseos que no es más algo que a uno le gustaría que sucediera. Viene acompañado de buenas intenciones y también de malas intenciones, pero tiene una finalidad. El propósito del hombre está buscando que todo le salga bien. Ese es el propósito del hombre, sin pasar situaciones adversas. El propósito del hombre tiene desafíos, pero como él sabe cuáles son esos desafíos, hay momentos que nosotros no cruzamos para el propósito, porque sabemos cuáles son esos desafíos. El propósito del hombre se expira porque tiene un tiempo de caducidad, pero el propósito de Dios es contrario al propósito del hombre. El propósito del hombre se basa más en lo natural y en lo que él ve. Ustedes no han notado que Dios escoge a cada uno para un propósito diferente. Todos tenemos una misión, que es predicar y llevar el evangelio a todas las naciones, pero no todos tenemos el mismo propósito. Es como cuando usted tiene una profesión. El propósito de las maestras es enseñar, el propósito de los doctores es sanar, pero estudiaron
se graduaron y están ejerciendo su profesión. Ahora es lo mismo dentro de la vida eclesiástica. Usted tiene un propósito que quizás yo no lo voy a entender ni tengo que entenderlo. Aquel que tiene que entender el propósito eres tú. Yo no puedo entender tu propósito, porque el día que yo trate de entender tu propósito es probable que yo te señale. El día que yo quiera entender tu propósito es probable que yo te critique. El día que yo quiera entender tu propósito es probable que para mí tú no califiques. Más nadie tiene que entender el propósito que tú mismo. Noten algo. Cuando Dios escogió a Gedeón, Gedeón ni siquiera sabía cuál era el propósito por el cual él vino a la tierra. Gedeón tenía miedo, pero Dios lo veía como alguien fuerte. Cuando Dios escoge a José, Dios le muestra a José parte del propósito, pero no todo. Porque Dios le mostró a él los sueños y que él iba a gobernar, pero Dios no le mostró a él que lo iban a vender. Dios no le mostró a él que los hermanos lo iban a envidiar, porque es probable que si Dios le hubiese mostrado todo eso, José renuncia a la primera. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, Dios le mostró a Abraham lo que él quería. Dios le dijo a Abraham cuál era su propósito. ¿Por qué se lo mostró? Porque Abraham sí tenía el carácter para entender que a pesar de lo que pasara, él iba a cumplir el propósito. Note algo. Por eso fue que Dios le dijo a él: entrégame a tu hijo. Y Abraham se lo entregó sin reprochar. No a todos Dios le da el final del propósito. No a todos Dios le da las batallas y las circunstancias que va a pasar en el propósito. No a todo Dios le puede dar, porque lo que Dios te da a ti es probable que si me lo dé a mí yo me pierda en el camino. Así que dile a la que está a tu lado: cuidadito con criticar mi proceso. Cuidadito con querer apuntar. Mira, hay gente siendo experta hablando de los procesos que ellos no han pasado. Hay gente teniendo títulos. Si yo estuviera en el proceso de la diácona Irichel, yo hubiese hecho esto. Si yo estuviera en el proceso de la pastora Génesis, yo hubiese hecho esto. No, mami. Si tú no lo has pasado es porque tú no tienes la capacidad de pasar lo que yo estoy pasando. No te confundas. Tú tienes experiencia porque tú estás sentada en la banca todavía viendo. Cuando tú estés en el campo, entonces podemos hablar de experiencia. Entonces podemos hablar de la marca. Ananías le dijo a Dios. Me gusta porque Ananías era a quien Dios le decía por dónde tenía que coger. Y si Dios le dijo a Ananías: ve a una calle que se llama a la derecha, a donde un hombre que se llama la casa de Judas, y ahí va a estar un hombre, es porque ese tipo tenía el oído afinado. No hay de otra. Váyase conmigo, por favor. Era porque Ananías era uno de los profetas de Dios, aunque no tenía nombre. Era porque Ananías estaba orando en una... Pero Ananías le dijo al Señor: no, a mí me parece que ese Saulo es el que iba a matar a la gente. ¿Cómo es posible que quieras tú escoger a ese? Entonces Dios le dice a Ananías: hijo, no te hagas de rogar, porque hay 7,000 rodillas mejores que la tuya. No fue Ananías que se lo dijo, pero estoy mezclando el mensaje para que no digas que no es Biblia. Ananías no quería saber nada de Saulo, porque a él no le parecía.
Y miren lo que le dice Dios: Ananías, a mí qué rayos me importa lo que tú pienses de Saulo. Te voy a decir un poquito más. Instrumento escogido me es. Voy a volver a repetirlo. Instrumento escogido es. Para Ananías ese instrumento no servía. Para Ananías ese instrumento no tenía las cuerdas afinadas. Para Ananías ese instrumento no podía tocar. Pero para Dios era el instrumento afinado. Era el instrumento afinado para pregonar a las naciones. Note algo, siéntese un poquito, note algo. Saulo llegó de último y fue el que tomaron para los viajes. Ni un discípulo había sido enviado para viajar. Y de repente, no, es que este es el tipo que yo tengo calificado desde el cielo. ¿Por qué si Saulo era el tipo que quería matar a tu gente? Mire, yo le puse al mensaje un amor sin rostro. Cuando Dios se le presenta a Saulo, la Biblia registra que se le fue la vista. Lo primero que Dios tuvo que hacer con Saulo fue quitarle la vista. ¿Por qué, pastora? Porque la única manera que Saulo entienda que él no vino a la tierra a matar, sino que a dar vida, era quitándole lo que él podía ver que iba a matar. Si Saulo no se le quita la vida, es probable que él hubiese matado a Ananías. Biblia, por favor. Si a Saulo no se le quita la vista, es probable que él hubiese matado a Judas, donde él se estaba quedando 3 días. Yo lo tengo que hacer ciego para que cuando él recobre la vista, él empiece a ver como yo. Y es en el momento donde Dios te sale al encuentro y te dice: ven acá, ese carácter hay que quitarlo, esa forma de hablar hay que quitarlo. Haga silencio cuando algo le duele. Sé formado, pero no, lo que pasa es que yo no quiero. Mira, Dios, mira. Cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios empieza a quitar. Y cuando te quitan, eso duele. La formación duele. Cuando te dicen no es correcto lo que tú dijiste, tú quieres hablar, pero tú estás diciendo: ay, pero qué dolor más grande. Pero cuando tú te callas, entonces tú sientes el regocijo y tú dices: ay, pude pasar esta, que venga otra porque tengo la marca, que venga otra porque tengo la capacidad, que venga otra porque ya se fue. Miren lo que está pasando con este tipo. Está pasando con este tipo. Él se llama Saulo y se llama Pablo. Le explico rapidito. Saulo era el nombre judío y Pablo era el nombre romano. Usted ve que cuando más adelante él dice: yo tengo ciudadanía judía, también tengo ciudadanía romana. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que cuando Saulo está en los judíos, él es muy elocuente. Cuando Saulo está entre los judíos, él sabe mucha Torá. Cuando Saulo está entre los judíos, él habla como los que están arriba. Pero Dios le dice: no, papi, yo no te necesito para que tú seas igual que ellos. Yo te necesito para que tú vayas a los que están abajo. Por eso quiero hacerte como los romanos. Por eso no se le podía quitar el nombre a Saulo para ponerle Pablo nada más. Eran los dos. El tipo tenía que tener las dos personalidades. ¿Por qué, pastora? Porque hay gente que conoce tu Saulo
pero no tu Pablo. Hay gente que conoce el Saulo que mataba, pero no conoce el Saulo que se encontró con Dios. Hay gente que conoce el Saulo que acusaba, pero no conoce al Saulo que sostenía. Yo decía en una ocasión que la gente, cuando te vea, se quita el sombrero por tu presente. No importa lo que tú hiciste en el pasado. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. No importa qué fue el error que tú cometiste en el pasado. No importa si tú eras ateo en el pasado. Mami, tú me conociste ayer. Hoy yo soy Nueva Génesis. No me hables del pasado. Háblame de lo que yo soy hoy. Póngame Romanos 8:28 que me voy. Póngame Romanos 8:28 que me voy. Póngame Romanos 8:28 que me voy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Miren. Y sabemos, Pablo le está diciendo a toda la iglesia de Romanos. Y sabemos, todos ustedes saben que ustedes que aman a un solo Dios, mucha gente ama a un solo Dios. Y sabemos muchos que a los que aman muchos a Dios uno solo, todas las cosas, todas le ayudan a una sola cosa. Todas las cosas te ayudan a una. Pero ¿por qué tantas cosas nada más me tiene que ayudar a una? ¿Por qué no una ayuda a una? ¿Por qué no dos ayuda a dos? Todos aman a un solo Dios. Y todas las cosas te ayudan a una sola cosa. Tu error te ayuda a una sola cosa, hombre. Tu pasado te ayuda a una sola cosa. Todo lo que tú haces mal te ayuda a una sola cosa. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué tú me diste? ¿Por qué tú me diste un amor sin rostro? Digo, un amor sin cara. Génesis, lo que pasa es que cuando la gente ama, el amor de la gente tiene rostro. Espérate un momentito, ¿cómo así? Cuando yo amo a alguien, es para mí necesario meterlos en situaciones. Suena contradictorio porque si tú me amas, tú no me quieres ver sufrir. Porque si tú me amas, tú no me quieres ver llorar. Porque si tú me amas, tú no vas a cometer algo para que yo sufra. Y él me dijo, diles a ellos que mi amor los consume. ¿Cómo así? ¿Que tu amor los consume? Sí, porque cuando derivamos la palabra consumir, tiene que ver con gastar, con agotar, con acabar, con terminar. Y él me dijo, mi amor los debilita. ¿Cómo va a debilitar tu amor, papá? Sí, porque cuando yo amo, yo los meto en procesos y los procesos a ellos lo hacen debilitar. Entonces cuando ellos se debilitan es donde puedo entrar yo a mostrarle mi amor. Cuando ellos se debilitan es donde entro yo a mostrarle mi amor. Mira, Génesis, por eso fue que Pablo dijo, el bien que hago, eso es lo que no quiero hacer, y lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y de repente Pablo se para y le dice a Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dice, Dios, no, usted no quiere Biblia. Dios le dice, brother, tu debilidad no es la que te hace, papi. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecta. Termino aquí, ya me voy, paz, deme un momentito, termino aquí. Había una anécdota, yo necesito a Luis, ve. Párate acá, arriba. Había una anécdota donde habían 3 productos
necesito a alguien más que me agarre aquí. Estaba una zanahoria, un café y un huevo. Y había una agua caliente. Estaba hirviendo muchísimo. Póngame Romanos 8:28, por favor. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas, y estos tres productos estaban metidos en un agua hirviendo. Pero mientras el huevo no está en el agua, yo lo dejo caer y el huevo está frágil. Cuando la zanahoria no ha entrado al agua, la zanahoria está dura, pero cuando yo la meto, se debilita. Y el agua, cuando yo pongo el café, el agua empieza a soltar un aroma. Ahora, los tres tienen el mismo proceso. La Biblia dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su. Me quedo aquí. Esto es a los que conforme a su. Al propósito de quién, no de Dios. No. A tu propósito. Vamos a leerlo de nuevo para que usted entienda. Y sabemos a los que aman a Dios. Pablo está hablando con la iglesia. Pablo está hablando con la gente. Se está tratando con la gente. Y la gente sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todavía él sigue hablando de la gente, no de Dios. Esto es a los que conforme a su. Él no puso tú, porque él no está hablando de uno, está hablando de muchos. Conforme a los que a su propósito, al propósito de Sori, al propósito de Yosimar, al propósito de Linochka, al propósito resulta ser que Dios no puede. Usted no puede creer que el huevo va a ser igual a la zanahoria y que va a ser igual al café, porque cada uno tiene su propósito. Si yo me divorcié y me puse dura, yo no puedo criticar a la que se divorció y se puso suave. O sea que si yo caí y el huevo que soy yo me puse dura y la zanahoria se puso suave, yo no la puedo criticar, porque cada uno es conforme a su capacidad. Y el que tengamos el mismo proceso y no seamos iguales no indica que yo esté en error, no indica que yo esté mal, a la gente no le gusta eso. Yo no tomo café, pero cuando el agua está hirviendo, sale un olor del café que usted no tiene idea. Y todo el mundo tiene que saber ahora. Los tres están en el mismo restaurante, pero yo pido café y tú pides huevo. Los tres, todos estamos en el cuerpo de Cristo. La diferencia es que tu propósito no es el mío, que tu proceso no. Me voy. Quiero decirle a alguien hoy que si en un momento tú te sentiste menos, olvida eso, papi. Que si en un momento tú no creíste que eras llamado para algo, olvida eso. Que si en un momento usted quiso correr porque no aguantó la presión, take it easy, tranquila, pásala en el agua hirviendo, pásala cogiendo la turbulencia, pásala llorando. Termino. Dios me dijo, Génesis, lo meto en proceso, porque el que llora, el que no llora no sabe cómo reír. Lo meto en proceso, porque el que quiere riqueza tiene que tener escasez. Para poder tener escasez, para poder saber tener riqueza, tienes que saber qué es escasez. Para estar despierto, primero tienes que estar dormido. Para estar de pie, primero tienes que haberte caído.
Así que quiero decirle a alguien, aquí termino con esto: si te caíste, no importa. Si fallaste, no importa. Si estás débil, no importa.